Bienvenidos a Mercado en Claro, un nuevo episodio y este es el número 3. Hoy vamos a hablar de una idea bastante incómoda. Durante años, invertir en bolsa ha significado en gran medida invertir en Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos, invertir en unas pocas grandes tecnológicas. Y dentro de esas tecnológicas, últimamente invertir en inteligencia artificial, semiconductores, centro de datos y todo ese universo que el mercado ha convertido casi en religión. Y ojo, la inteligencia artificial puede cambiar el mundo, seguramente lo hará. Pero aquí no venimos a rezar delante de un gráfico, venimos a mirar los números. Y los números empiezan a decir algo menos cómodo. El crecimiento americano se está apoyando en dos motores muy potentes, pero también muy exigentes. Uno es la inteligencia artificial, el otro es la deuda pública. Uno promete productividad mañana, el otro compra crecimiento hoy. Y claro, mientras los dos motores funcionan, todo parece fantástico. La bolsa sube, la economía resiste, el consumo aguanta, los beneficios acompañan y el mercado se sienta en la terraza con gafas de sol diciendo: tranquilos, esto está todo controlado. Pero la pregunta es otra: ¿qué pasa si uno de esos dos motores empieza a gripar? O peor todavía, ¿qué pasa si fallan los dos motores a la vez? No digo que vaya a ocurrir mañana, aquí no vendemos apocalipsis en lata, pero tampoco vamos a hacer como si el riesgo no existiera solo porque el S&P 500 haya marcado máximos nuevamente. Vamos por partes. Durante los últimos años, el S&P 500 ha sido empujado por un grupo muy reducido de compañías tecnológicas. La inteligencia artificial se ha convertido en la gran narrativa del mercado. Y cuando digo narrativa, lo digo con intención, porque una narrativa no tiene por qué ser mentira, pero sí puede convertirse en una excusa para pagar precios de cada vez más exigentes. La concentración del mercado estadounidense es cada vez mayor. Una parte muy relevante del índice depende de unas pocas compañías ligadas directa o indirectamente a la inteligencia artificial, los semiconductores o los centros de datos. Y esto no significa que mañana pinche todo, pero sí significa que si esas compañías decepcionan, el golpe no se queda en rincón del mercado, se transmite al índice entero. Dicho de forma más sencilla, si todos se suben al mismo barco, no hace falta que se hunda para que el viaje se ponga incómodo, basta con que entre un poco de agua. Y aquí aparece una alternativa interesante. Suiza. Sí, amigos míos y amigas mías, Suiza. Ese país al que el mercado muchas veces mira como si fuera algo aburrido y precisamente por eso merece atención. Porque mientras Estados Unidos depende cada vez más de tecnológicas, IA, semiconductores y expectativas de crecimiento futuro, la bolsa suiza juega a otra cosa, digamos a otro juego. Sanidad, alimentación, seguros, industria, empresas como Roche, Novartis, Nestlé, Zurich Insurance, Swiss, ABB o Richmond, negocios globales maduros, menos espectaculares, pero capaces de generar beneficios de forma recurrente. Vamos, todo lo contrario del típico discurso de esto va a multiplicarse por 10 gracias a la IA aplicada a no sé qué historia. La bolsa suiza no intenta ser la más sexy del mercado y a veces en inversión eso es una gran virtud. Durante el último siglo, la bolsa suiza ha generado una rentabilidad media cercana al 7,7% anual, medida sobre índices total retorno, es decir, incorporando la reinversión de los dividendos. Eso no convierte a Suiza en una recomendación automática. Esto no es asesoramiento financiero, pero sí recuerda algo que el mercado olvida cada vez que aparece una moda. Se puede ganar dinero a largo plazo con empresas totalmente aburridas de narices, de lo que venden medicamentos, comida, seguros o maquinaria. No todo tiene que ser con un chip, un modelo de lenguaje o un centro de datos con nombre futurista. Y además, está el franco suizo. Invertir en bolsa suiza también implica exposición a su moneda. El franco suizo ha mantenido durante décadas una tendencia de apreciación frente al dólar y al euro, apoyado por inflación baja, finanzas públicas sólidas, estabilidad institucional y credibilidad internacional. Vamos, eso que muchos países
quieren pero no pueden tenerlo. Naturalmente, nada garantiza que eso se repita, pero la idea está clara. Diversificar no significa buscar lo que más sube. Diversificar significa tener cosas que no dependan todos del mismo cuento. Y ahora mismo el cuento dominante se llama Estados Unidos, IA y crecimiento infinito. Y cuando todo el mundo cree en el mismo cuento, conviene revisar el final. Y el final nos lleva al segundo gran bloque, el crecimiento estadounidense. Estados Unidos ha aguantado mucho mejor de lo que muchos estábamos esperando. Subidas de tipos, inflación persistente, tensiones comerciales, geopolítica complicada y aún así no ha entrado en recesión. Pero la pregunta importante es, ¿por qué está aguantando? El consumo sigue siendo un motor clave, cierto, pero ahora hay dos fuerzas muy claras detrás. La primera, la inversión privada en inteligencia artificial y la segunda, el gasto público financiado con deuda. Empecemos por la inteligencia artificial. No hablamos solo de software bonito, hablamos de centro de datos, semiconductores, servidores, redes eléctricas, refrigeración, generación energética, infraestructura física. La inteligencia artificial no viene en una nube mágica, viene en edificios enormes que consumen energía como si mañana no hubiera una factura. Ese gasto ya está impulsando inversión, empleo, demanda de materiales y actividad económica. Si la IA cumple las expectativas, puede traducirse en productividad. Pero aquí viene la parte fea. ¿Se está invirtiendo hoy confiando en que los beneficios llegarán mañana? Y esa frase debería estar impresa en la puerta de Wall Street. Pague ahora, ya veremos si cobra después. El segundo motor es el gasto público. El último año, la deuda nacional estadounidense ha aumentado en torno a 3,2 billones de dólares y los intereses de esa deuda ya superan el billón de dólares anual. 1 billón, solo en intereses. Esto ya no es esconder la factura debajo de la alfombra, esto es tener la alfombra más alta que el sofá. Vamos, que está cubierta de mierda. El déficit público sostiene ingresos, consumo, beneficios empresariales, defensa, infraestructura, prestaciones, salarios e intereses. Es decir, el Estado o el tío Sam está comprando crecimiento hoy con deuda de mañana y el sector privado está comprando crecimiento mañana con inversión en inteligencia artificial hoy. Dos motores, una apuesta por el futuro, el otro lo financia con tarjeta. Mientras los dos funcionen, la economía puede seguir sorprendiendo, pero si la IA decepciona en rentabilidad, la inversión empresarial puede frenarse y si el coste de deuda sigue subiendo, el margen fiscal se estrecha. El verdadero riesgo no es que Estados Unidos no tenga motores de crecimiento, el riesgo es que está obligando a esos motores a trabajar casi al límite, y cuando un motor trabaja al límite durante demasiado tiempo, no siempre avisa antes de calentarse y griparse. Y hablando de motores calientes, vamos con los semiconductores. La semana ha estado marcada por una fuerte corrección del sector. Si tienes semiconductores en carteras, la plusvalía latente ha hecho dieta. Una de esas dietas agresivas que nadie recomienda, pero el mercado aplica sin pedir permiso. El sector ha sufrido ventas desde los máximos alcanzados a finales de junio. Demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado alto. Eso es lo que empiezan a pensar algunos inversores. Y aquí volvemos al punto central. Una cosa es que la IA sea real y otra cosa es que cualquier precio tenga sentido. SanDisk cayó un 29,29% arrastrada por la ola de ventas sectoriales iniciada en el hundimiento de SK Hynix en Seúl y reforzada después por los resultados de Taiwan Semiconductors que reavivaron dudas sobre la sostenibilidad de la demanda de chips. Nebius cedió un 21%, Marvell Technologic un 20%, Western Digital un 19%, Agat un 18%. Esto no es un rasguño, es el mercado pasando la factura a una narrativa que había corrido mucho. Y no, esto no significa que los semiconductores estén acabados, sería absurdo decirlo o pensarlo. Son estratégicos, son necesarios, son el corazón de la inteligencia artificial, pero precisamente por eso conviene no tratarlos como si fueran inmunes al precio. Una empresa puede ser excelente y estar cara,
Un sector puede ser imprescindible y corregirse fuerte. Una revolución puede ser real y aún así dejar inversores atrapados si compraron demasiado tarde. Esto parece básico, pero cada burbuja empieza cuando el mercado decide que lo básico ya no se aplica. Y mientras la tecnología se toma un respiro, el petróleo vuelve a apretar, porque el mercado puede obsesionarse con chips, IA y centro de datos, pero la economía real sigue teniendo una costumbre muy antigua: necesitar energía. El Brent cotiza en torno a los $85,60 el barril, el West Texas por encima de los 80. Ambas referencias ganan casi un 12% de lo que va de semana. El motivo: escalada militar entre Estados Unidos e Irán, tensión en el estrecho de Hormuz y tráfico de petróleo reducido. Washington afirma que más de 100 buques han podido transitar con apoyo militar estadounidense, pero el mercado sigue nervioso. Y además, la tensión se extiende al Mar Rojo, con la información de que Teherán habría pedido a los hutíes que se mantuvieran listos para alterar esa ruta marítima. El petróleo es muy poco diplomático. Cuando sube, no pide permiso. Se mete en la inflación, se mete en los costes, se mete en las expectativas de tipos y se mete en el bolsillo del consumidor. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, las reservas estadounidenses de crudo cayeron la semana pasada y se mantienen cerca de sus niveles más bajos desde 2022. Así que no hablamos solo de titulares geopolíticos, hay tensión real en el suministro. Y aquí aparece la Reserva Federal, porque si el petróleo sube, la inflación puede volver a molestar. Y si la inflación vuelve a molestar, la Fed puede mantener tipos altos durante mucho más tiempo. El oro cayó alrededor de un 3%, su mayor caída semanal en 6 semanas, pese a mantenerse cerca de los $4.000 la onza. ¿Por qué cae el oro si hay tensión geopolítica? Porque el mercado está mirando los tipos de interés, y si los bonos pagan bien, el oro pierde parte de su atractivo porque no paga intereses. El oro es ese amigo elegante que parece cuando todo se pone raro, pero que nunca te va a invitar a cenar. Si los bonos pagan bien, algunos prefieren cenar con el bono. El cobre, mientras tanto, se mantiene en torno a los $13.600 en Londres, y aquí hay una pelea interesante. Por un lado tenemos al gigante chino, que decepciona. Su PIB se ha ralentizado al ritmo más débil en 3 años y medio, penalizado por una demanda interna frágil. Por otro, los riesgos de oferta sostienen el precio. Rio Tinto recortó un 7% su producción de cobre en el segundo trimestre y Antofagasta informó de una caída del 9,5% en el primer semestre. El cobre está atrapado entre una demanda que genera dudas y una oferta que tampoco va sobrepasada. Bienvenidos a la economía real. Nunca es tan limpia como un gráfico de presentación. Y hablando de economía real, vamos a Europa y a China. Aquí hay otra historia que no conviene endulzar. China no exporta tanto solo porque fabrique barato. China exporta porque lo necesita. El consumo privado representa apenas el 40% del PIB chino, mientras que la inversión alcanza el 42%, aproximadamente el doble que en Europa o Estados Unidos. Cuando una economía invierte mucho más de lo que consume, termina produciendo más de lo que puede absorber. Ese exceso tiene que salir por algún lado. Y sí, Estados Unidos cierra progresivamente su mercado con aranceles y restricciones, ese excedente mira hacia Europa. Vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, sectores que definirán buena parte del futuro industrial. Desde el punto de vista del consumidor, productos más baratos suenan bien y a corto plazo lo son, pero desde el punto de vista industrial la pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué pasa si Europa deja que entren productos respaldados por un Estado con recursos enormes, pero no consiga aprender nada, dominar nada ni controlar nada? Pues pasa lo de siempre. Otros diseñan, otros fabrican mejor, otros capturan el conocimiento y Europa pone en mercado el consumidor y con suerte si queda la planta de ensamblaje. Vamos, el papel extra en la película de otro.
Europa no debería limitarse a responder con aranceles. La pregunta es ¿qué obtiene a cambio? Centros de investigación, proveedores locales, formación de ingenieros, transferencia real de conocimiento, colaboración con universidades, porque la riqueza no la genera quien simplemente monta un producto, la genera quien diseña la tecnología y controla el conocimiento. Y esto conecta con otro asunto, la OTAN. Durante décadas la alianza transatlántica se basó en una palabra: confianza. No solo fuerza militar, confianza. La idea que si un aliado era atacado, los demás responderían ipso facto. Pero la última cumbre dejó una sensación algo distinta. Muchos líderes europeos parecían más ocupados en gestionar la imprevisibilidad de Donald Trump que en coordinar una estrategia común. Y aquí hay que decirlo claro, cuando una alianza depende del estado de ánimo de una persona, deja de parecer una alianza y empieza a parecer una relación tóxica. Un día se endurece el discurso sobre Ucrania, otro día se suaviza, un día se presiona con aranceles, otro día se cuestionan compromisos históricos y Europa empieza a entender algo que debería haber entendido muchos años. Depender completamente de otro sale barato, hasta que ese otro cambia de humor. La autonomía estratégica europea ya no es una frase bonita para informes de Bruselas, empieza a parecer una necesidad. Más gasto en defensa, más industria militar, menos dependencia tecnológica, más capacidad de decisión. Esto tiene implicaciones para inversores, gasto público estructural, más necesidades de financiación, impulso a defensa y reorganización de cadenas industriales. Pero también significa un mundo menos cómodo, menos estable, menos basado en alianzas automáticas y más basado en intereses. Pero volvamos al mercado. La rotación sectorial no debería verse necesariamente como el preludio de un cambio de tendencia, sino como un cambio de paradigma. El dinero sale de semiconductores y tecnología y otras áreas recuperan terreno, incluidas pequeñas capitalizaciones. Eso puede ser sano, pero no confundamos rotación con inmunidad. Si el petróleo sigue subiendo, si el dólar se fortalece, si los semiconductores siguen corrigiendo y si los resultados decepcionan, el mercado puede ponerse más serio. Y cuando el mercado se pone serio, se le va bastante rápido el sentido del humor. La próxima semana viene cargada. Novartis, Roche, Nestlé, SAP, Total Energy y BNP Paribas en Europa. En Estados Unidos, Alphabet, Tesla, Intel y Philip Morris. También estará el Banco Central Europeo con un probable statu quo en tipos y los PMI de julio en Europa y Estados Unidos. Es decir, el mercado ya no puede vivir solo de promesas, ahora necesita resultados, necesita que la IA justifique inversión, que las empresas mantengan beneficios, que el petróleo no reviente la inflación, que los bancos centrales no tengan que apretar más, que China no exporte exceso de capacidad destruyendo industria europea, que Estados Unidos siga financiando su deuda sin que el coste se vuelva insoportable. En resumen, el mercado necesita que muchas cosas salgan bien a la vez, y cuando un mercado necesita tantas buenas noticias para sostener la calma, quizá no estemos ante la fortaleza, quizá estamos ante una fe bastante cara. En cripto, Bitcoin sigue en torno a los $63.500. Lleva 9 meses en mercado bajista tras alcanzar los $126.000 el pasado octubre. Los ETFs de Bitcoin al contado registraron salidas netas de $56 millones, lejos de los miles de millones de flujos que se vieron hace semanas. Traducido a Román Paladino, el dinero especulativo ha encontrado otro juguete. Antes era Bitcoin, ahora es IA. Cambia el envoltorio, pero el mecanismo humano es el mismo, buscar la historia que prometa subir más rápido. Pero ahora vamos a los top y flops de la semana. PayPal fue el gran ganador estadounidense de la semana, con una subida del 22,11% después de que Stripe y Advent lanzaran una oferta de compra que valora el grupo en más de $50.000 millones. El consejo considera la propuesta insuficiente y ha contratado a Goldman Sachs y Evercore para defender sus intereses, alimentando especulaciones sobre una contraoferta. En el lado negativo, además de SanDisk, IBM cayó un 26,04% tras publicar resultados trimestrales que no convencieron al mercado. Y eso deja otra lección. Incluso las empresas grandes y conocidas tienen
bula papal. Si decepcionan, el mercado castiga. La lectura para inversores es sencilla. Primero, diversificar no es abandonar Estados Unidos, pero tampoco es arrodillarse ante el S&P 500 como si fuera la única religión disponible. Suiza recuerda que existen mercados con otra composición, otra moneda y otro tipo de empresas. Segundo, la IA puede ser revolucionaria, pero si todo el crecimiento de beneficios depende de que la revolución salga perfecta, hay que mirar el precio dos veces. Tercero, la deuda estadounidense está comprando tiempo y crecimiento, pero el coste ya no es gratis. Los intereses superan el billón anual. Eso no es una nota al pie de página, es una factura estructural. Cuarto, Europa tiene que decidir si quiere ser mercado de consumo o potencia industrial, porque si deja que otros controlen la tecnología, luego no vale ir llorando cuando solo le dejan montar las piezas. Quinto, el petróleo y el dólar siguen siendo los dos semáforos del mercado. Si se ponen en rojo a la vez, la fiesta se complica. Y cierro con esto. El mercado estadounidense ha sido una máquina extraordinaria de creación de riqueza, pero hoy esa máquina funciona con dos combustibles muy exigentes: inteligencia artificial y deuda. Uno promete productividad futura, el otro sostiene crecimiento presente. Los dos pueden funcionar, pero los dos exigen confianza. Y la confianza en los mercados es como el oxígeno, nadie habla de ella mientras sobra, pero cuando falta todo el mundo la busca desesperado. Así que no se trata de decidir que Estados Unidos se hunde, que la IA es humo o que hay que salir corriendo hacia Suiza con una tableta de chocolate bajo el brazo. Se trata de algo más serio. Se trata de entender que cuando todo el mercado depende de pocas compañías, mucha deuda, mucha promesa tecnológica y mucha confianza geopolítica, conviene mirar debajo de la alfombra, porque puede que no haya un monstruo, pero polvo seguro que hay. Y en mercado claro, si hay polvo, lo vamos a decir. Hasta aquí el episodio de hoy. Si este análisis te ha servido para mirar los mercados con menos humo y más contexto, puedes seguir este podcast y compartirlo con alguien que también esté cansado de que le vendan cada subida como si fuera el descubrimiento del siglo. La pregunta que dejo hoy es esta: ¿Estados Unidos sigue siendo el refugio natural del inversor global? ¿O nos hemos acostumbrado demasiado a comparar concentración, deuda y promesas de futuro? Nos escuchamos en el próximo episodio. Y antes de nada, esperamos que España gane la final. Así que ¡vamos España!